Gracias. Es un agradecimiento a Dios y a la Iglesia Madre Antioquía. Buenos días. Dios los bendiga. Muchos hermanos ya me conocen, otros quizá no, y me presento. Mi nombre es Ruth Bernal y soy mexicana. Y tengo 61 años. Vaya que son muchos, por la gracia de Dios. Me gustaría compartir un testimonio con ustedes, cómo Jesucristo transformó mi vida. Un resumen de lo que fue mi vida. Llegué a los Estados Unidos buscando el sueño americano, movida por un matrimonio fallido y la separación de mi hija, la menor Alejandra. Vine con ese odio, con rencor y con la ambición de tener dinero, para demostrarle que no necesitaba de nadie. Así estuve desde que llegué en el año 2006, trabajando 14 horas diarias, con 2 trabajos para obtener lo que tanto mi corazón anhelaba, los dólares. Una noche fui a comprar una tarjeta de prepago y la única tienda que encontré abierta fue la de una persona mayor que me dijo en español, con solo usando 6 palabras, vamos iglesia, Jesucristo te ama mucho. Jamás imaginé que ese breve encuentro con el anciano Lee y su hermosa esposa cambiara mi vida. Y con un inglés muy corto me pidió mi nombre y mi número telefónico. Tenía una libreta con muchos nombres y números, pero solo eran de personas hispanas. ¿Casualidad? Le dejé mis datos. Después de una semana me llamó una persona más joven, con un español muy fluido. Me dijo, soy el pastor Chun y le llamo para invitarla a la iglesia. En ese momento le dije, no puedo, todo el día trabajo sin descanso, gracias. Pero la semana siguiente, Dios en su infinita sabiduría, hubo un problema en el restaurante en el que yo trabajaba y con la necesidad de cerrar, no fui a trabajar. ¿Casualidad? Era el día de servicio, un martes por la noche. Llegué aquí a finales del 2010 y con ese amor maravilloso me recibieron el diácono Kim, la hermana Rosa, su esposa, la diácona Michelle y una mujer joven, Sharon, la esposa del pastor Chun. Me dijeron, Jesucristo te ama mucho. Volví a escuchar otra vez esa frase y fue ahí cuando mi corazón se derritió. Ya se me había olvidado cuánto Jesús me amaba. Y me fue imposible el no llorar. ¿Yo llorar? Cuando a mí me enseñaron a ser una mujer fuerte, autosuficiente, se me derrumbó todo. Y desde ese momento empezó y sigue trabajando el Espíritu Santo en mí, porque sigo siendo una obra en construcción. Pero sin antes agradecer, primero a Dios y luego al reverendo Jo y a su hermosa esposa Grace, que sigue estando en nuestros corazones, que con mucha humildad, obediencia y amor escucharon la voz de Dios para levantar una iglesia para hispanos. Con la gracia de Dios, las prédicas del pastor Chun, Jesucristo me perdonó a mí y las oraciones del grupo de intercesión que servían en la iglesia hispana. Las enseñanzas y las palabras de la hermana Rosa, que siempre me decía que pusiera mis ojos en los ojos de Cristo Jesús y que me enseñó a entender 1 Corintios 13. Se fue derritiendo mi corazón, ese corazón de hielo. Solo por su gracia me alcanzó el Señor Jesucristo, confesando mi fe. Y decidí seguirlo. Y con esa seguridad que Jesucristo me ama mucho. Y que Él es mi Rey y que es mi Salvador. Y el 22 de diciembre lo acepté del 2011.
y viendo el ejemplo de la iglesia madre, que no solo se predica con la palabra, sino también se predica con el ejemplo de cómo seguir creciendo en amor, humildad, obediencia al servicio de los demás. Aprendí cómo, con su ejemplo de ustedes, que cómo servían los martes por las noches, que nos esperaban al anciano Lee y su esposa en la tienda, siempre con café y galletas, y luego llevarnos en la van, ya sea el pastor o un hermano de la iglesia madre, y luego llegar a encontrar una cena servida, caliente, para todos nosotros. Luego las clases de inglés que teníamos y que nos daban gratuitamente. ¡Qué gran bendición! Terminando las clases y el servicio nos llevaban de regreso a casa y los conductores llegaban muy tarde a sus casas. Los domingos igual, nos hablaban para pasar por nosotros. Luego, después de finalizar el servicio, nos servían el almuerzo. ¡Cuán amor es de Dios! En las fiestas de acción de gracias, el hermano Shep siempre nos servía un delicioso almuerzo con el amor de Cristo. Luego hay una familia anónima que de la iglesia madre cada año nos entrega regalos de Navidad para nuestros hijos, nuestros niños y jóvenes de la iglesia hispana. Como el diácono Kim, con su trabajo, su cansancio y hambre, estuvo sirviéndonos durante muchos años al manejar el transporte y comunicarse siempre con nosotros para pasar los martes por las tardes y regresarnos en la noche. Él llegaba a su casa después de la medianoche. Los domingos hacía lo mismo y con mucho amor y la paciencia para con nosotros, que luego no salíamos a tiempo o no le contestábamos. ¿Qué amor le puso Dios al hermano Kim? Siempre sirviéndonos con ofrendas de amor ustedes cuando tenemos enfermos como el hermano Víctor en Guerrero. O cuando perdemos seres queridos en nuestros países. Cuántas bendiciones y oraciones recibimos. Perdona. O cuando salen a campos misioneros con sus propios recursos y no sabiendo a dónde van a llegar, a dónde van a dormir, qué es lo que van a comer. Ese amor está puesto en Cristo solamente. Y aún más, observando cómo nuestro pastor nos da el ejemplo al ir todos los viernes a compartir la palabra de Dios a Norriston. Y no solo eso, nos ayuda a las traducciones en los hospitales, en rentar casas, en hacer pagos y aún cuando necesitamos comprar los tickets para regresar a nuestros países. Y lo más hermoso es cuando el amor a su llamado, a su sacrificio, a su descanso, y siempre está dispuesto a ayudarnos a las familias en situaciones aún más críticas. Por ejemplo, cuando le llamamos para pedirle que nos ayude a hacer los trámites para un familiar fallecido, o aún teniendo que hacer él mismo cargo de todos los trámites para la repatriación de un cuerpo. Nadie lo hace así solo los que aman a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese amor que me has mostrado al servicio, a la humildad, a la obediencia y sobre todo al llevar ese precioso evangelio que he aprendido, que la diáspora se sirve aquí y ahora y que la gracia y que la iglesia debe ser una iglesia unida en Cristo Jesús. Si Dios nos dio a su Hijo amado para el perdón de nuestros pecados, ¿cómo no voy a dar mi servicio a la iglesia que me enseñó a entregarlo todo? Todo eso se lo debo a Él y a ustedes, hermanos. Gracias. Y por eso le doy las gracias con esa enseñanza que me llevo. Sé que debo seguir poniendo en práctica para llevar el evangelio a mi hogar, a mi hija, a mi yerno, a mis 3 nietos en México.
para poderles decir, Jesucristo te ama mucho y ese es el verdadero sueño americano. Muchas gracias.